Invitaron a platicar acerca de iniciativas que estamos coordinando desde la sociedad civil, en específico de un movimiento ciudadano, el movimiento Inlakesh por la Paz, que nació hace 3 años, de miembros de la sociedad civil preocupados por la situación que vive el país y convencidos de que la sociedad civil tiene un papel fundamental que jugar en esto. Quisiera platicarles un poco acerca de cómo es que llegué yo aquí. Yo soy economista, como mencionaron, por formación o por deformación. Estudié economía en la Ciudad de México, en el ITAM, y después terminé mis estudios de posgrado en la Universidad de Harvard. Yo muy convencido de que iba a ser financiero. De hecho, tengo un fondo de inversión, un fondo de capital de riesgo. Pero, pues ver la situación por la que atraviesa México y reconociendo que todos los miembros de la sociedad civil jugamos un papel importante en lo que sucede en nuestro país, pues hay ciertas decisiones que he venido tomando que me han llevado más y más al campo de la organización ciudadana, de la organización social, de la participación social y de la ciudadanía como tema central de cualquier cambio que se pretende tener en un país. Y entonces, hace 3 años, un grupo de mexicanos preocupados por la situación, decidimos preguntarnos qué podemos hacer desde la sociedad civil, qué podemos hacer nosotros. ¿Hay algo que podamos hacer? O la respuesta es no. Pero nos rehusábamos a aceptar esa respuesta. Así que empezamos con una serie de proyectos, una serie de programas, una serie de experimentos para ver cuál es la naturaleza del papel de la sociedad civil frente a una adversidad como la que está viviendo México. Y les voy a platicar un poco acerca de lo que hemos venido haciendo en el movimiento en un momento. Y 3 años después, 2 años y medio después, a fines del año pasado, me invitaron a dar una conferencia en el foro de TED, de Technology, Education and Design, que son conferencias fantásticas de todo tipo de temas, y que han tenido un gran impacto y un gran alcance en todo el mundo. Me invitaron a dar la conferencia y a raíz de esa conferencia, que tuvo cierto revuelo, cierta polémica, cierta controversia, y afortunadamente mucha gente me dijo que les había llegado, que se habían identificado con el tema de la conferencia y que querían participar, que querían hacer cosas, que querían no quedarse como meros espectadores. Eso me alentó muchísimo, me motivó muchísimo, y desde entonces he venido realizando una serie de conferencias, además de todo el trabajo que hemos estado haciendo, no yo, un grupo de personas, de mexicanos comprometidos dentro del movimiento Inlakesh, y guiados por un científico, curiosamente, físico-matemático, llamado Keith Raniere, que vive en Nueva York, en Estados Unidos, pero que tiene el mejor entendimiento que yo he visto del ser humano y de las dinámicas humanas y sociales. Y esta persona hizo un diagnóstico del problema, de la problemática en México, no de hoy, sino que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, que me dejó apantallado y dije, yo quiero poder ayudar a transmitir y a implementar algo de lo que esta persona está planteando, porque se me hace que le dio en el clavo. Y el día de hoy quiero platicarles un poco acerca de esta visión, de esta perspectiva que quedó plasmada hasta cierto punto en la conferencia que di en TED a fines del año pasado, pero que es de una riqueza impresionante. Creo que podemos sacarle muchísimo provecho a esta perspectiva y a los programas y proyectos que emanan de ella. Quiero empezar por preguntarles una cosa, porque me invitaron a que diera esta plática en el marco del Día de la Familia, y entonces me puse a pensar. Dije, a ver, ¿cómo se relaciona el tema del que voy a hablar con el tema de la familia? Porque vengo a hablar de ciudadanía, vengo a hablar de la participación organizada de la sociedad civil frente a los problemas que está viviendo el país. ¿Qué tiene que ver eso con la familia? Y de hecho, agradezco mucho la invitación este día, porque eso me ayudó a reflexionar, me hizo cuestionarme la relación entre la familia y la ciudadanía, y me cayeron 20 muy impresionantes, y quiero compartirles esta reflexión. Yo no soy padre, todavía no soy papá, denme un ratito, y tal vez la próxima vez que vengan una de esas ya les salgo con la sorpresa. Pero por el momento no. Sin embargo, creo que la familia
Mi familia es de lo más importante que hay en la vida para mí. Y creo que todos ustedes comparten eso. La familia en México es uno de los valores fundamentales. Mucho de lo que hacemos en nuestra vida, si no es que todo lo que hacemos en nuestra vida, es por nuestra familia, en nombre de nuestra familia y para nuestra familia. En otros países no es así, pero en México la familia mueve, la familia importa y la familia es lo más sagrado que tenemos. Y entonces pensé, yo tengo una sobrina de 3 años, se llama Carlota, y es sin duda el ser más maravilloso que he conocido en mi vida. Y cada vez que estoy con ella y cada vez que convivo con ella me pregunto, ¿cómo voy a ser yo como padre? Porque aspiro a ser un buen papá. Me imagino que todos los de aquí que son papás, pues aspiran a ser buenos papás y a hacer un buen trabajo con sus hijos. Y todos los que no son papás aspiran también a, cuando sean papás, ser buenos papás y hacer un buen trabajo con sus hijos, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos en el mismo canal. Entonces yo me preguntaba, ¿qué hace a un buen padre? ¿Qué significa ser un buen papá? ¿Qué se requiere para ser un buen papá? Y pensando en esto me di cuenta que si yo fuera papá, y ustedes que son papás, les hago la pregunta, si ustedes no le dieran a sus hijos la posibilidad de desarrollarse plenamente para valerse por sí mismos, ¿se considerarían buenos padres? Creo que no, ¿no? Si ustedes no permitieran que sus hijos se fortalecieran día a día y pudieran desarrollar todo lo que se necesita para tomar sus propias decisiones y ser autónomos y ser ciudadanos responsables y ser adultos responsables y maduros, ¿se considerarían buenos padres? No. O les pregunto a los que todavía no son papás, pero todos son hijos. Si ustedes como hijos tuvieran un papá que no se preocupara por ayudarlos a crear estas fortalezas, a desarrollar estas habilidades y a valerse por ustedes mismos y a ser miembros activos y responsables de la sociedad, ¿los considerarían buenos papás? Si sus papás se encargaran de que toda su vida siguieran siendo dependientes de ellos, de que ustedes no desarrollaran autonomía, de que ustedes no desarrollaran criterio, de que ustedes no desarrollaran todas estas cosas que tiene un adulto, que debe tener un adulto, ¿consideran a sus papás buenos papás? Si su papá insistiera en obediencia, sin cuestionamiento, sin pensar, y no les permitiera explorar, y no les permitiera tomar sus propias decisiones, y no les permitiera incluso enfrentar las consecuencias de sus decisiones y aprender de su propia experiencia, ¿los considerarían buenos papás? Creo que esa es la naturaleza de un buen padre. Creo que un buen padre se preocupa porque sus hijos crezcan y se fortalezcan. Un buen padre jamás querría que sus hijos permanecieran eternamente dependientes de él o de ella, que sus hijos permanecieran débiles, apáticos y sin una perspectiva propia y sin la capacidad de actualizar esa perspectiva propia. Yo por lo menos aspiro a ser ese tipo de padre. Aspiro a ser el tipo de papá que le da a sus hijos o que permite que sus hijos desarrollen todas esas herramientas y puedan valerse por sí mismos. Y un día lleguen a ser adultos, maduros, responsables y que participan en la sociedad de manera activa. Y también, esta pregunta va más para los jóvenes, y para los adultos también. Hipotéticamente, si no tuvieras un buen papá, si no tuvieras, porque además a nuestros papás pues no nos escogemos, y creo que todos los papás damos lo mejor de nosotros para ser buenos papás, pero desde el punto de vista de los hijos, si no tuvieras un papá que te motiva, que te impulsa, que te inspira a crecer, a desarrollarte, a construir fortaleza y a valerte por ti mismo, ¿escogerías permanentemente seguir siendo dependiente de él? ¿O intentarías hacer algo distinto? ¿O intentarías desarrollar tú esas herramientas por otro lado? ¿O intentarías crecer a pesar de esa adversidad y de esas carencias? Yo creo que si hacemos ese examen de conciencia,
Me costaría mucho trabajo pensar que alguno de ustedes diría, no, yo prefiero quedarme dependiente de mi papá para siempre, o dependiente de mi mamá para siempre, no hacer nada por mí mismo y abnegar toda responsabilidad a ellos. Y el resto de mi vida, seguirme quejando de ellos, sentirme una víctima de ellos y no hacer nada por mí mismo. ¿Hay alguien aquí que le gustaría hacer eso? Dado que no veo manos levantadas, me imagino que no. Y lo entiendo. ¿Por qué estoy platicando todo esto? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque nosotros como sociedad civil, nosotros como ciudadanía, hemos escogido tener un papá de esos. Hemos escogido tener un papá que con buenas o malas intenciones no puede ser un papá como el que acabo de describir. No puede ser un papá que fortalece a sus hijos. No puede ser un papá que nos brinda la oportunidad de crecer, desarrollarnos, fortalecernos y tomar nuestras propias decisiones. El papá del que estoy hablando es el gobierno. La sociedad mexicana ha escogido mantenerse dependiente de papá gobierno por años, décadas y siglos. El gobierno no ha mostrado ser un buen papá. Podemos ver muchas cualidades que tiene, podemos ver defectos que tiene, no está hecho para ser papá. Y es hora de que la ciudadanía reconozca que ese papá que escogimos ya no nos funciona como papá. Porque ni siquiera es un papá. El gobierno es una herramienta de la sociedad civil que sirve como toda herramienta a la mano que la utiliza y que la guía. La sociedad civil es esa mano que guía al gobierno. Y esa mano está atrofiada. Esa mano está atrofiada por desuso. Esa mano está atrofiada porque no la hemos ejercitado. No hemos ejercitado el músculo de la sociedad civil para poder guiar a la herramienta que es el gobierno, para poder servir a la sociedad civil de forma adecuada.